españoles. Sí, bueno, claro. Bien, los bancos los rescatamos a todos los españoles, los bancos compran la deuda española al 0, algo por ciento, ¿vale? Y el Estado español le tiene que pagar a los bancos el 5, y pico por ciento. Que no sé qué, estoy hablando así a grosso modo porque no tengo los datos. Esto es lo que es la especulación. Es la especulación, Claro. o sea, pero no es la especulación, es el robo a mano armada delante de nuestras caras, paseándonos la cara y el robo en nuestras caras a un diestro y siniestro sin ningún pudor, ¿vale? Y luego hablan de las políticas y se ríen. Políticas keynesianas, por ejemplo. Se ríen de Keynes. Keynes hoy en día, Keynes era un economista inglés de principios del siglo XX, supongo, ¿vale? Y hoy en día hablar de Keynes es como hablar de los pitufos o hablar de los payasos de la tele o algo por el estilo, cuando este hombre lo que estaba diciendo es que la renta se tiene que repartir entre todos los ciudadanos. Está bien que el capital, está bien que el que invierte gane un dinero, está bien, pero no que él gane el dinero que se está ganando hoy en día, porque hoy en día los empresarios, o sea, las multinacionales que están viviendo hoy en este país, que no pagan el 1% no lo pagan en impuestos en este país, resulta que están llevándose el 60 y pico % del beneficio del capital que se está invirtiendo en este país. Se están llevando, ¿vale? Resulta que estas grandes multinacionales no representan ni el 10% de los trabajadores que hay en este país. Resulta que la mediana y la pequeña empresa en este país representan el 90% que están creando hoy en día 1, y algo de puestos de trabajo y que no tienen ninguna resolución de vivir en este país. Aparte de eso, se está hablando de la inflación. O sea, el principal problema que tiene Europa es un problema que nos ha dado Alemania, principalmente Alemania, que es quien maneja el Banco Central Europeo y es quien maneja la Unión Europea. Alemania tiene un problema, y Alemania tiene un problema del recuerdo de cuando Alemania tenía una inflación tan alucinante, tan espeluznante, que un trabajador iba a trabajar a las 8 de la mañana, salía de trabajar a la 1 del mediodía y su salario había aumentado o se había devaluado un 500, un 600, un 1600 o un 1800 a principios del siglo XX. Un trabajador, para que os hagáis una idea, un trabajador entraba a trabajar en la fábrica en Alemania y cobraba al mediodía, y después cobraba cuando salía por la tarde. Y cuando cobraba al mediodía y salía por la tarde, los marcos que se llevaba se los llevaba en una carretilla. Montañas de marcos. Una inflación galopante, que no les servían de nada. O sea, una barra de pan a lo mejor costaba 2 millones de marcos. Y ese es el problema que tienen en Alemania, que todavía tienen aquel recuerdo. Lo mismo aquí en España tenemos la guerra civil como recuerdo, en Alemania tienen el recuerdo de la inflación. La señora Merkel, que es además una señora que viene de la antigua República Democrática Alemana, hay que tenerlo claro, esta señora se educó en la República Democrática Alemana, en la Alemania comunista, se educó esta señora, es la que nos está metiendo en este embolado que tenemos ahora mismo. Esta señora tiene muy claro de que, sobre todo, lo que no hay que tener es inflación. Pues en Europa estamos entrando en una inflación. Y la inflación es peor que o sea, estamos entrando en una deflación y es peor que una inflación. Se puede mantener en Europa, o en cualquier país normal, se puede mantener una inflación del 4 o del 5%. Pero cuando entramos en una deflación, ¿cómo lo hacemos? ¿Una deflación qué quiere decir? Quiere decir que tú vendes algo y no estás ganando absolutamente nada. Nada. Estás perdiendo por todos lados. Y ese es el gran problema que tenemos en Europa. Tenemos claro todos los que estamos aquí, tenemos claro que si Podemos ganar unas elecciones y Podemos dijera, nos vamos a ir del euro, nos salimos de la Unión Económica Europea, ¿tenemos claro lo que representa eso para un país como España? Ya lo dijo Pablo Iglesias. El problema no es ganar las elecciones. El problema será cuando ganemos las elecciones el día después.
porque las hostias nos van a llover por todos los lados. La sociedad española, los que estamos aquí, estamos preparados para que nos vayan dando por todos los lados, porque nos van a dar por todos los lados. Nos van a dar el poder económico, el poder político. A ver, lo que pasa en el Parlamento español pasa igualmente en el Parlamento europeo. Es un calco. Están los socialistas y están los de la derecha, y entre ellos se ventilan el bacalao y lo que haya. Pero España está preparada, los ciudadanos españoles, y ojo, yo estoy aquí, y está claro por qué estoy aquí, ¿no? Ah, bueno, perdón. Vale. Sí, ¿cuál es? Bueno, como acostumbra a pasar en las charlas de la renta garantizada, es como si fuese un hilo que luego va saliendo el ovillo, ¿no? Y sale todos los debates, estos y muchos más. Yo muy contento de las intervenciones porque yo creo que tocan temas de fondo, ¿no? Y una primera cuestión que ya a nivel personal, porque ya son temas que lo que sería la comisión promotora de la renta garantizada, que es una cosa muy unitaria, no tiene posición. Pero yo sí tengo opinión personal, ahí la voy a dar. Pues, primera cuestión. A mí lo que me asusta de verdad no es que haya una revolución, es que no lo haya. Porque lo que tenemos por delante, si las políticas persisten y van a persistir si no hacemos un cambio de fondo, ¿vosotros imagináis al punto que hemos llegado ya desde que estalló la crisis en el 2007-2008? De que si hay algún respiro pequeñito en la economía que crece un puntito, ya de nuevo las circunstancias, las propias políticas de la Unión Europea, de ajuste y austeridad depresivas, ya está Italia con también recesión, está Francia casi, Alemania también con problemas. Si esto persiste así, si se constituye la economía mundial y pronto no tira a la locomotora de la economía mundial, pues, ¿imagináis que esta crisis que tenemos en España perdure, como dicen los economistas del sistema, que vamos a tener un desempleo masivo hasta el 2000, no sé cuántos, 10 años más? ¿Podemos esto aguantarlo? Yo digo una cosa, ¿qué sois vosotros, los que estamos aquí? ¿Qué es Podemos sino una manifestación de hartazgo y voluntad de cambiar? Ante el miedo de que todo sea igual y todo a peor, pues hay que arriesgarse para cambiar las cosas, si no luego no nos quejemos. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que apostar. Unos le llamarán revolución, otros le llamarán transformación, otros le llamarán cambio radical, otros le llamarán catarsis, lo que queramos llamarle. Pero esto no puede seguir así. Segundo, claro, para cambiar las cosas, lo que hace falta es no engañarse. El que piense que únicamente estando en las instituciones, teniendo una mayoría en los parlamentos, eso es suficiente para cambiar las cosas, se equivoca. La experiencia histórica dice que no es suficiente eso. Si tú tienes fuerza para ir al gobierno, tienes que tener al mismo tiempo el pueblo levantado, empoderado, lo que llamamos poder popular, organizado, para dar apoyos al gobierno. Se hace falta para empujarle, se hace falta para tirarle de las orejas y sobre todo para oponerse a las fuerzas del sistema que sí están organizadas y que van a hacer el chantaje y las amenazas y las presiones que no os podéis imaginar. Y que lo van a hacer posiblemente y sobre todo desde la Unión Europea. Las han hecho en Grecia, las han hecho en Grecia, las han hecho por donde han pasado. Las que hicieron aquí también. El señor Zapatero se bajó los pantalones rápidamente, le puso, modificó la Constitución, el artículo 135. Es decir, constitucionalizar el que España ya no es un país libre y soberano, ni España ni Cataluña, sino que somos esclavos que hemos de pagar la deuda a los acreedores. Y por tanto hemos de pasar por las reglas y las condiciones de los acreedores. Yo pongo un ejemplo. Cuando una empresa en este país quiebra, tiene una deuda X y quiebra, esa deuda tiene que pagar
hasta donde se pueda, de los activos de esa empresa, que es la propiedad de la fábrica, el territorio, los productos que estén pendientes de vender. Pero si queda todavía más deuda por pagar, no pasa nada. Esa deuda no queda pendiente al empresario a pagarla el resto de su vida. Como sí pasa con las personas que son desahuciadas de su vivienda y están condenadas, pierden la vivienda y están condenadas a pagar una deuda eternamente. ¿Vale? Entonces, apliquemos también los mismos criterios en relación a los acreedores del exterior. Los acreedores del exterior, los bancos alemanes, finlandeses, franceses, británicos, que entraron al juego de la especulación aquí en España, se arriesgaban. Ellos pensaban que iban a tener muchos beneficios y se arriesgaban. El que se arriesga y pierde, que pierda. Lo que no tiene que pagar las consecuencias de esa locura es el pueblo. Por tanto, aquí habrá que decir, hasta aquí hemos llegado. Es que ya no es un problema de voluntad de no pagar la deuda, es que la deuda ha llegado a un punto que no se puede pagar, porque tiene tal magnitud que el pagarla ahoga la economía de un país y la ahoga a tal punto que le hace imposible pagar la deuda. Esa es la terrible contradicción. Frente a eso, las cosas claras, cuando tú no puedes pagar, le tienes que decir al acreedor, mire usted, yo estoy dispuesto a pagar, pero usted tiene que respetar las condiciones para que yo pueda vivir, para crear la riqueza, para pagarle, si no toda la deuda, algo de esa deuda. Pero si usted me impone, usted me mata. Y entre usted y yo defiendo mi vida. Pero claro, no solamente es el tema de la deuda, es que el compañero lo ha planteado muy bien. Aquí nos han montado una integración en una unión en donde las condiciones nunca han sido claras. Y las condiciones y tratados nunca se han sometido a votación de la ciudadanía. Los últimos tres tratados, el tratado de... No, los últimos dos, el tratado... El último tratado fue el de gobernanza y estabilidad presupuestaria. Y el anterior fue el del Euro Plus. Bien, esos dos tratados, no digo el anterior, los dos últimos tratados, ya en plena crisis, que establecen la prioridad de pagar la deuda y por tanto de no incurrir en más déficit, porque más déficit acumula deuda, y esa prioridad está por encima del gasto social, por tanto de cubrir, de cumplir con los derechos constitucionales a la salud, al trabajo, a la educación. Esa alteración brutal que se ha hecho, se consultó al pueblo. El artículo 135 de la Constitución española, que fue un cambio brutal de naturaleza de esa Constitución, lo acordaron en el Congreso de Diputados, se consultó al pueblo. ¿Qué legitimidad tienen esos tratados que no se han consultado al pueblo? Si esos tratados, resulta que son los tratados que nos encadenan al pueblo, en una situación de esclavitud en la práctica, porque estamos a merced de sus imposiciones, lo único que queda ante esa situación es liberarse, es romper las cadenas. Y romper las cadenas es romper esos tratados y romper con una unión y con una moneda que nos esclaviza. Efectivamente dice el compañero, cuando un país, no España con la peseta, cualquier país que tiene su moneda puede hacer muchas cosas. Con la devaluación que consigue, con las devaluaciones siempre se ha conseguido que en un periodo muy corto de tiempo salir de la crisis. ¿Por qué? Porque al devaluar la moneda, lo que tú consumes en productos que se hagan aquí valen lo mismo, pero como los productos de fuera son más caros, pues tú ya no estarás tentado, como ocurre ahora, que mucha gente, a la hora de comprarse un coche, dice, voy a comprarme un coche SEAT o un Renault o tal, me lo compro que se lo fabrican. Bueno, si les saliese mucho más caro ese coche, comprarlo fuera, seguro que se lo compraba aquí, no fuera. Digo el coche, digo tantas otras cosas. Por tanto, en la medida que entonces tú gastarías menos en esas importaciones, tendrías que comprar las cosas aquí, por tanto, abrirías espacio para el desarrollo industrial y agrícola también en nuestro país. Y luego lograrías un cierto reequilibrio económico. Pero no solo eso, es que controlando tu moneda, tú también puedes hacer otras políticas.
nacionalizar sectores estratégicos. Lo de las compañías energéticas es un escándalo. Son sectores estratégicos que es un constante sacar, chupar dinero a través del precio de los combustibles que se va, en el caso de Endesa, al capital italiano. Entonces, podemos ir con estos juegos. Lo que aquí se haga, la riqueza estratégica que aquí se haga, se tiene que quedar aquí. Y eso no es nacionalismo, es sentido común. Es que un país, para cambiar las cosas, tiene que tener soberano, tiene que tener soberanía. Lo dicen los independentistas catalanes, que quieren la soberanía. El problema es que la gran equivocación de los independentistas catalanes es que ¿de qué soberanía hablan? Hacia España, que España no tiene soberanía. O hay que arrancar la soberanía a quien la tiene hoy, nos la tiene cogida en sus manos. Es el gran capital centroeuropeo, Alemania, como decía el compañero, y los organismos fundamentales de la Unión Europea. Porque el Parlamento Europeo entre nosotros, de capacidad legislativa y de control, no tiene nada. Y digo más, hemos de darnos prisa, porque si no nos damos prisa, pasado mañana nos van a meter además el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Y eso sí que ya es la vuelta de tuerca. Y eso sí que es antidemocrático. Eso ya es la vuelta de tuerca. Eso sí que es antidemocrático. Ya seremos colonias no ya de Alemania, además seremos colonias de Estados Unidos. Entonces, yo creo que, sinceramente, recuperar, no hay democracia, un pueblo no tiene democracia, una ciudadanía no tiene democracia, si no tiene la soberanía sobre su riqueza, sobre su territorio, sobre sus recursos. Es así la verdad. ¿Usted que es experto en esto, cree que el TTIP se va a aprobar? Es tan brutal el TTIP, Es muy brutal. es tan brutal que se decía de que si para finales del año que viene se iba a aprobar, y hay dudas de que se dé tiempo para aprobar. Ya hay dudas, ¿no? Pero, cuidado, eso va a depender de que los pueblos estén alerta. Tal y como funciona la correlación de fuerzas en Europa, es muy probable que se apruebe. Sí, vamos a ver, el Partido Popular, digamos, el Grupo Popular del Parlamento Europeo estaría por ello, el Grupo Socialista también menos el PSOE, que ha dicho que ha votado contra o que no está de acuerdo, pero claro, el PSOE, vamos a ver, yo creo que el PSOE está en la siguiente situación, ¿no? Ha visto las barbas de lo que le pasa al PASOK en Grecia, y es que por estar tan unido en las políticas con la derecha griega, pues hoy el PASOK prácticamente está liquidado. Bueno, yo creo que en el fondo el PSOE va a ser las mismas políticas. Yo creo que no ha roto abiertamente, hace gestos. Ahora mismo dice que ellos reescribirían el artículo 135, pero ahora mismo reescribir el artículo 135 sin desvincularse y romper los tratados del Europlus y de estabilidad presupuestaria es un brindis al sol. Son esos tratados, y de esos tratados te dicen que si no cumplen los objetivos de déficit, de deuda, es que te sancionan con multas muy importantes. Que el tema no es tanto el monto de esa sanción económica, como es el gesto, es el mensaje que tú envías a toda la banca internacional para que te haga de nuevo toda una presión sobre la prima de riesgo, ¿vale? Por tanto, te chantajen de nuevo, ¿no? Ese es el juego de ellos. Ante esos juegos, la verdad, lo único que queda es como en toda la historia, si sucede, hay siempre que cruzar un Rubicón, hay que siempre cortar un nudo gordiano, siempre hay que dar un paso para adelante, porque lo otro ya sabemos que va a pasar, es terminar en la miseria durante muchos decenas de años. Yo creo que nos merecemos algo mejor, por lo menos intentarlo, arriesgarse. Bueno, yo creo que todo lo que se está hablando aquí y la última exposición que ha hecho Diosdado, pues nos lleva, vamos, a un panorama dantesco, un panorama terrible, y como decía Paco, pues prácticamente no nos queda más que la revolución, también lo comentaba Diosdado, también lo ha dicho en esta última intervención. Claro, la revolución no en el sentido clásico que entendemos, la revolución
como lo hemos visto hasta ahora, pero sí de alguna manera una revolución. Una revolución en la manera de enfocar nuestra manera de interactuar políticamente. El tema es la participación. Para poder llegar a esa revolución, el tema es la participación. Es que cuanta más gente participe de estos movimientos, más cerca estaremos de acabar con esta forma de hacer política. Tú comentabas antes a Keynes. Keynes llegó, las políticas que se implantan de Keynes se implantan después de que la situación sea tan terrible después de la Segunda Guerra Mundial, que o se apoya a la población o no se puede seguir adelante. Después de que ya se ha machacado todo, hay que emplear... Las políticas de Keynes, que era un economista liberal, que no era un economista socialista, era un economista liberal, pero se dan cuenta en ese momento que la situación es tan terrible para la población después de la Segunda Guerra Mundial que se aplican este tipo de políticas o no se sale adelante. El capitalismo se le suma a la feria. Exactamente. Sí, casi es el primero en sumarse. Pasan 30 años de políticas sociales, 30 años en los que el Estado social va tirando para adelante, hasta que se dan cuenta, los economistas de la Escuela de Chicago y tal, se dan cuenta de que no, que la gente tiene que espabilar, que el Estado no puede darle de comer a la gente, ni puede cubrir las necesidades de la gente. Viene Thatcher, viene Reagan, vienen todas las políticas neoliberales y empiezan estos últimos 30 años en los que nos han ido desmontando todo el estado del bienestar, y no solamente eso, no, ahí discrepo. Ahora. Si no, ahí discrepo. Bueno. Sigue. Nos desmontan el estado del bienestar, y no solamente nos desmontan el estado del bienestar, sino que a nosotros, a España, que precisamente en el 75 es cuando nosotros empezamos a tener una recuperación democrática, que venimos del franquismo, de la dictadura, a nosotros justamente cuando empezamos a desarrollar eso es cuando se acaba el estado del bienestar tal como se ha desarrollado en el resto de países europeos. Nosotros tenemos ese déficit encima, porque nosotros no hemos vivido ese estado de bienestar. Sí, nosotros llegamos tarde siempre a todo. Sí. España siempre llega tarde a todo. Exactamente. Entonces, llegar hasta el punto que hemos llegado, a desmontar el sistema de bienestar, el pequeño sistema del bienestar que habían montado simplemente para poder seguir adelante con el capitalismo. Este capitalismo salvaje que solamente busca el beneficio, sin importarle absolutamente nada más, solo se puede hoy en día desmontar si logramos la participación de la gente, si logramos que la gente luche por conservar sus derechos y por conservar lo que se ha podido conseguir, que ha sido poco. Porque estamos hoy en día, después de esta crisis, estamos hablando de los temas que estamos hablando. Estamos hablando de dar una renta a la gente que no puede acceder a tener una vida decente, porque no tiene acceso al trabajo y porque no tiene acceso a todas estas cosas. Prácticamente estoy de acuerdo contigo, en todo, exceptuando en dos cosas. Bueno, en una cosa con respecto a lo que tú has dicho. Una, es que cuando se acaba toda la ideología de Keynes, toda la cuestión de que la ciudadanía tiene que tener derecho a compartir todo el beneficio y las plusvalías de la producción del capital dentro de los países. ¿Eso cuándo ocurre? Justamente cuando la Unión Soviética se va, y hablando en plata, se va al carajo y el capitalismo se da cuenta que no tiene una contraposición en donde los trabajadores antes estaban sujetos y podían denunciar eso contra el capital. Es posterior. Y otra cosa es sobre la cuestión de que es lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que estamos viviendo hoy en día está muy bien, tenemos que trabajar, tenemos que decirle a la gente que tenemos que cambiar nuestra sociedad, que tenemos que unirnos, que tenemos que trabajar para que esta sociedad sea más digna y sea más igualitaria. Pero también tenemos que decirles a toda la ciudadanía de este país
que si Podemos gana en este país, las hostias nos van a venir por todos los sitios. La Unión Europea, el gran capital, la banca internacional, subirá la prima de riesgo. Espera un momento que te voy a rebatir una cosa de antes. El muro y el socialismo de la Unión Soviética caen en el 89 y las políticas en contra de la sociedad del bienestar empiezan en los años 70. O sea, hay 15 años de diferencia entre la caída del muro y empezar. O sea, que no. Pero verdad que había un... Sí que es verdad que había un muro de contención, sí que es verdad que había otro sistema que se pensaba que se podía contraponer con el sistema capitalista, sí que es verdad. Pero las políticas... las políticas sí, estoy de acuerdo contigo. Acaban, 15 años antes empiezan ya a acabar con el sistema. Sí, con Thatcher y luego, con Reagan, ya, eso estamos de acuerdo. La caída del muro de Berlín... Sí, en eso estamos de acuerdo, pero mientras Thatcher y Reagan hacen esas políticas, hay un muro de contención. ¿Y el muro de contención cuál es? El muro de contención, el bloque del Este. Y ojo, cuidado, y yo no soy un defensor del bloque del Este, ¿vale? Pero hay ese bloque de contención. En el momento en que cae el bloque de contención, ¿qué es lo que hace el capitalismo? El capitalismo se vuelve salvaje. Porque el capitalismo había sido moderado porque tenía un miedo principal, que el proletariado de todos los países occidentales tuvieran como medida y como observación los del Este. El desmantelamiento del Estado del Bienestar se produce 15 años antes de la caída del muro. Que te estoy diciendo que te lo estoy diciendo. A ver, empieza. Después cae. Y otra cosa, las hostias a Podemos... Pero, perdona, es que las fechas a mí no me cuadran. Si hablamos de la caída del muro y de 15 años antes, estamos diciendo que el estado de bienestar en España cae cuando muere Franco. No, yo no he dicho eso. Porque coinciden las fechas con eso. He dicho que España no llega. Y yo creo que es posterior, yo digo los que España... 80. Para mí son los 80. 80, no 70. ¿Pero puedo explicar? Yo no he dicho que España... Yo he dicho que España llega tarde al estado del bienestar. Que cuando las políticas neoliberales empiezan a desmantelar el estado del bienestar es cuando España sale de la dictadura y empieza a desarrollar su estado de bienestar. Que no he dicho eso. Yo lo que sí digo, y vuelvo a repetir, que el desmantelamiento del estado del bienestar empieza en los años 70. La caída del muro es en el 89 y acaban con él. Y en cuanto al segundo tema, a Podemos no le van a dar hostias después de eso. Se la están dando ya. No. Se la están dando ya. Perdona, o sea, quiero decir, Rafa, perdona. Lo que nos está, y ya te hablamos como miembros de Podemos, ¿vale? Lo que nos están dando ahora son besitos en las mejillas. Besitos en las mejillas. Mira, no desayunes, cuanto más pase el tiempo, las miedo. hostias van a ser más gordas. Yo, de todos modos, más duras. permitidme sobre esto, antes de terminar, porque ya es una hora muy tarde. Yo es un mensaje de esperanza. Es verdad que el enemigo hará todo lo que pueda, ¿vale? Pero ese enemigo es más débil también de lo que nos imaginamos. Y ahora mismo en la Unión Europea hay tal nivel de tensiones entre estados y el interior de los propios estados que hace difícil cualquier medida, y puede pasar lo contrario, puede pasar que el ejemplo que se dé en un país, ya digo, sea ese eslabón de la cadena que se rompe y arrastre a otros. Sí, pero... Porque en Italia, deciros, en Italia hay sectores crecientes de la ciudadanía que dicen hay que desconectar de la Unión Europea. Porque si no, ahora viene otra reforma laboral como en España, en Italia, con una abogado general que se plantea. En Grecia es insoportable, los últimos datos ya lo sabéis en Grecia. De nuevo, el tema de la deuda sigue sin resolverse y quieren volver a apretarles más las tuercas. En Grecia habrá elecciones a principios de año y la posibilidad de que gane Syriza. En Francia, la situación interna de la derecha es catastrófica. En Reino Unido hay procesos también, a veces de la misma derecha, dice, de salvarse quien pueda. La situación que hay en la Unión Europea es muy delicada y
con mucha dificultad para adoptar posiciones enérgicas contra un país, si en ese país se levanta una posición razonable que dice por ahí no, que dice en voz alta lo que ya una gran mayoría de europeos y europeas está pensando. Pero alguien tiene que decir, alguien tiene que ser el niño que diga el rey va desnudo. Por tanto, es verdad que esas amenazas y tal las van a hacer, pero que también las oportunidades de romper con esta situación son muy altas. Por tanto, yo creo que vale la pena arriesgarse. Sí, pero... No, ahora no. Es mi opinión. Respetar el turno de palabra, por Para un favor. poco de optimismo, ¿no? Sí. ¿Vale? Porque ahora va él y después va Yo ella. voy un poco en la línea de Diosdado, de Esperanza. Yo quería hacer una referencia también en que hace 10 años estuvimos combatiendo una constitución europea que ya más o menos orientaba las cosas por cómo han sucedido después. Lo intentaron hacer de manera democrática, con más o menos éxito depende del lugar. Incluso hicimos el referéndum, fuimos a votar, etcétera. Pero la oposición ciudadana en general, los movimientos que se crearon y demás, hicieron que aquello se aparcara. Y ahora, años después, nos lo encontramos por Real Decreto. No por una Constitución Europea, que era más un tratado comercial y económico que una Constitución Europea. Que ya nos quisieron colar entonces. Yo hago memoria sobre eso, que a veces la tenemos ahí un poco olvidada, aquella jugada. Con esto quiero decir, igualmente, el TTIP tiene una serie de precedentes de tratados que se han echado atrás por las movilizaciones de la gente. ¿En América? El caso de Z me parece que es, ¿no? Y alguno más, exacto. Quiero decir con esto que tenemos una fuerza, que seamos conscientes de esa fuerza que si nos movilizamos, que si la ciudadanía se opone a algo realmente y sabe lo que quiere y lo que, pues, que los podemos echar atrás, que ya hace 10 años les echamos atrás la Constitución Europea y que les podemos echar atrás tranquilamente. Y la política del miedo, hombre, yo la dejaría para que lo hiciera el PP. Hombre, no les vayamos a allanar el camino, no vayamos a asustar a la gente. Ya sabemos que no se van a quedar cruzados de brazos, ya sabemos que nos van a decir de todo. Ya está el compañero Rejón, pues ya tiene problemas, por sin ir más lejos, y una cosa que es, vamos, evidente que no tiene ninguna culpa, ¿no? Pero seamos un poco... si damos el paso adelante, por supuesto no vayamos también con el cuidado que me van a... Eso es la política del miedo que le interesaría muchísimo. Y con esto no te estoy diciendo que estés haciendo ni que te estés alineando con el PP, vamos, para nada, ¿eh? Para nada, ¿eh? Ojo, lo dejo bien sentado. Estoy completamente seguro de que no. Por tanto, pero sí que hay que tener cuidado con ese discurso, porque sí que sabemos que nos van a... Pues sí, claro que nos van a dar, pero es la lucha y es lo que nos espera. Así que no más gasolina para andar. Vamos a ver las cosas con este régimen. Se ha desacreditado tanto, la corrupción los lastra tanto, es de tal magnitud que cuando el sistema para conservarse ataca a los que intentan cambiar las cosas, lo que están generando entre mucha gente es decir, por algo será. Por tanto, más que nunca apoyemos a Podemos. O sea que el problema será cuando uno tenga que gobernar, que entonces tiene que tomar responsabilidades y tal, pero hasta ese momento, si no hay grandes errores, si no se cometen grandes errores, hay aquel famoso dicho que dice, ladran, luego cabalgamos. Por tanto, ningún miedo a los perros que ladran. Yo, antes de que intervengas tú, ¿vale? Yo creo que ya es tarde, tenemos la sala hasta las 12:30, hay que recoger un poquito también. Vale. O sea que si no hay nadie más, tu intervención será la última. Vale, yo son solo 5 minutos. Yo también igualmente quería dar como mensaje un poco de esperanza. Existe un continente que se llama Sudamérica, bueno, se llama América, y una de esa parte es Sudamérica, en el que existen unos regímenes que han conseguido volver a nacionalizar, o sea, cortar la nueva colonización, que es la económica, que se ha estado sufriendo. Latinoamérica siempre, de hecho, siempre se le ha llamado que es un pueblo al sur de Estados Unidos, Latinoamérica entera. Siempre ha estado sometido, primero a Europa, después a Sudamérica.
Han habido una serie de países que han conseguido llevar adelante unas políticas porque sus políticos, los representantes, han conseguido llevarlas adelante con sus errores, con sus cosas positivas y con sus cosas negativas. Yo discrepo de algunos de ellos, pero hay más cosas a favor que en discrepancia. Creo que el boicot que emplean las multinacionales, que son las que lo manejan todos, son los que llevan a los medios de comunicación las catástrofes que pasan en estos países, y al fin y al cabo han hecho políticas sociales que han permitido que la pobreza disminuya, que los indígenas vuelvan a ser personas, que los petróleos y todas las riquezas minerales que hay en esos países vuelvan a ser del pueblo, y han sido las propias multinacionales los que han intentado boicotearlos, y de ahí viene por las recesiones, y te venden que no hay papel higiénico y te venden que no hay todo esto, que lógicamente es verdad, pero es producto de un boicot de las multinacionales extranjeras. Y estas cosas pasan. En Chile pasó, yo soy chilena, y en Chile pasó en el gobierno de Allende. Había una época de bonanza, cuando Allende llegó se hizo un boicot internacional, que luego Pinochet fue el héroe porque se supone que abrió la economía al resto del mundo, con las costas que todos conocemos, ¿no?, de muertos en ríos y todas estas cosas. Y yo creo que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a nada, a nada. Es algo que siempre que digo, soy muy pesada, mis compañeros ya lo saben, pero yo vengo de un país en el que fue el pueblo el que echó al dictador, a uno de los dictadores más sangrientos de la historia de los dictadores. Y vengo de un país en el que el pueblo hizo una unidad popular y derrocó al dictador. Luego nos costó enjuiciarlo, lo tuvo que enjuiciar Garzón, pero eso ya es otra cosa. Pero Pinochet se fue por la lucha del pueblo. O sea, que el pueblo tiene mucha fuerza. No caigáis en los boicots multinacionales que nos van a dar paliza, porque nos la van a dar, pero ¿y a nosotros qué más nos da que nos den palos? ¿Qué más nos da con lo que llevamos encima? Claro. O sea, que por favor no tengáis miedo, el pueblo unido tiene mucha fuerza, al fin y al cabo este mundo no funciona sin la clase obrera ni sin los que estamos abajo. Somos los que tenemos el poder, lo que pasa es que nos lo tenemos que creer y ya está. Miedo no tenemos, lo que Muy tenemos que hacer es... También sucede que a Garzón... Sucede que a Ecuador, Garzón lo echaron del país. Sucede que Garzón, que enjuició a Pinochet... Garzón podría haber muerto. Garzón enjuició a Pinochet, pero cuando se metió con los herederos de Franco... No te oigo fuera. Sí, sin Garzón, sin el Fuera esfuerzo también. de Garzón. Se acabó. Muchas gracias a todos por venir. Muchas Sí, gracias sí. por haber Podría haber muerto en la A vosotros, Pinochet. por escucharos. Pero no en el poder. Hubiese muerto en su casa, pero no reprimiendo al pueblo. Otro día hacemos otro debate. No importa. No, que Si digo... alguien quiere libros que ha traído, que lo diga, lo apuntamos y se los Que pedimos digo... para que nos los mande, ¿vale?